Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Ramírez y el día de hoy vamos a hablar acerca de atención a clientes, pero muy particularmente acerca de las habilidades sociales. Las habilidades sociales en inglés se conocen como soft skills, lo que si lo traducimos tal cual al español sería como habilidades suaves. Pero como ya lo dije, no son habilidades suaves, sino habilidades sociales. ¿Pero qué son estas habilidades sociales? Estas son las habilidades que tenemos más desarrolladas algunas u otras personas que nos permiten llevarnos bien con el resto de las personas que nos rodean, de buscar tener una mejor interacción con las personas con las que nos tenemos que desenvolver diariamente. Entonces, mucho de esto tiene que ver con la actitud. Pero, ¿cuál es la actitud correcta? ¿Cuál es acaso que tenemos que ser honestos, directos, persuasivos, agradables, amables? Claro, siempre vamos a pensar en este tipo de actitudes cuando hablamos acerca de una atención al cliente. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en la actitud correcta, en realidad no hay una actitud correcta. Hay que aprender a leer a nuestro cliente y aprender a ver cuál es la actitud que debemos interpretar en ese momento. Porque, pues a pesar de que aquí vemos muchas palabras positivas, también hay algunas palabras que pudieran no serlo tanto, como por ejemplo ser muy directos, ser fuertes, persistentes. Sí. Son palabras que quizás algunos clientes puedan interpretar de alguna manera negativa. Sí. Entonces es importante que si hay algunas situaciones difíciles, podamos también ser fuertes, ser asertivos. No solamente el resto de las otras actitudes más fáciles y más obvias, ¿no? Entonces recuerden, siempre es importante tener una actitud dependiendo de la persona con la que estemos interactuando. Una vez que tenemos la actitud desarrollada, tenemos también que empezar a hablar acerca de la empatía. Hay una gran confusión acerca de la empatía y la simpatía. Tenemos que recordar que la empatía es sentir lo que siente la otra persona, ponernos en sus zapatos. Sí, muchas veces tenemos la idea de simpatizar cuando lo que realmente necesitamos es empatizar con la gente. Si queremos que nuestra comunicación con nuestros clientes sea efectiva realmente, si queremos tocar su corazón, tenemos definitivamente que desarrollar la habilidad de la empatía y evitar, quizá no evitar al 100%, pero sí manejar más la empatía que la simpatía. En algunos casos, por ejemplo, podemos decir, en un caso de simpatía, puede ser difícil tratar de perder peso. Haces bien en cuidar tu salud. Cuando en realidad algo más empático es, sé que perder peso no es fácil, porque se me hizo difícil estar con sobrepeso y después bajar. ¿Sí? En este otro ejemplo, estamos poniéndonos en el lugar de la otra persona, en una experiencia que ya tuvimos. Y no necesariamente tiene que ser una situación en la que hayamos nosotros experimentado. Puede ser, por ejemplo, la pérdida de empleo, ¿no? Alguien que te diga, oye, estoy teniendo un muy mal día porque perdí mi trabajo. Si eres simpático vas a decir, ok, qué triste, qué mala onda, ¿no? Qué feo que hayas perdido tu trabajo. Eso es ser simpático. Sin embargo, si queremos mostrar empatía, lo que diremos en su lugar es, vaya, qué difícil es perder el trabajo. Nunca está en tu situación, pero me imagino que debe ser muy difícil. ¿Cómo te puedo ayudar? Sí, esa es la gran diferencia. Una vez que ya tenemos desarrollada la empatía, lo siguiente es desarrollar la cortesía. La cortesía es un tema un poco difícil, principalmente porque, en mi opinión, es algo que se ha ido perdiendo generación tras generación. La cuestión de ser más corteses, tener ciertas formalidades y demás, son asuntos que cada generación se han ido perdiendo.
Y nuestro negocio debe ser moderno todo el tiempo. No podemos quedarnos atados a antiguas prácticas, antiguos tratos sociales. Tenemos que ser siempre modernos, pero también tenemos que considerar que hay personas que pueden tener una idea más o menos moderna al respecto, ¿no? Entonces, hay ciertos factores que son los que yo rescato aquí, que considero que son las claves principales para el trato y la cortesía. Porque a veces tenemos situaciones en las que tenemos un cliente que está frustrado o enojado y pues queremos convertirlo en un cliente feliz, ¿no? Pero pues, ¿cómo vamos a lograr eso? Esa es la clave. Para lograr esto yo considero que lo mínimo de cortesía que podemos tener es siempre presentarnos con nuestro nombre, siempre respetar el tiempo de nuestros clientes, creo que eso es esencial. Además hay que demostrar que los entendemos y esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes acerca de la empatía. No distraerse mientras estamos hablando con el cliente y ser muy claro con lo que decimos. Me parece que una vez hecho esas cosas, es bastante sencillo tener a nuestro cliente feliz como lo queremos. Podemos profundizar en estos puntos, el por qué decir tu nombre, porque necesitamos que nuestro cliente, uno, recuerde quiénes somos, recuerde para quién trabajamos y que se puede dirigir con nosotros en primera persona, que en lugar de decir, oye mesero, en lugar de decir, oye dependiente, oye despachador, que te puede decir, oye Aldo, ¿me puedes ayudar? Que sienta esa confianza y que se rompa esa frialdad, esa diferencia, ese muro que distancia entre un extraño y uno de nuestros clientes. El respetar el tiempo de nuestros clientes. Actualmente vivimos en unos tiempos modernos en los que realmente la velocidad es clave para nuestros clientes. Entonces, siempre tener eso en cuenta para darles un servicio, pues, rápido, siendo cordial, pero rápido y eficiente. El demostrar que los entendemos, creo que eso también es otro factor muy importante, ya que los clientes muchas veces podrían no exactamente decirte qué es lo que necesitan, y necesitas entender y hacer esas preguntas que vamos a ver, por cierto, más adelante, para poder entender qué es lo que quiere el cliente. Otro factor es no distraerse. Una de las cosas y fallas más graves, yo creo que cometemos o cometen las personas que están dando un servicio, es que pasa alguna situación y se distraen, y eso al cliente que está siendo atendido en ese momento lo deja en segundo plano. Entonces, el cliente debe en todo momento sentirse que está siendo nuestro punto principal y es nuestro foco de atención. Entonces, si tu jefe te pide alguna situación, si sucede algo que no sea urgente, todo esto tiene que esperar. Tu atención en ese momento es para tu cliente. Y otra cosa importante es ser claro con lo que decimos. Muchas veces somos muy ambiguos y esto es algo que se va a tener que ganar con la práctica. A veces no conocemos nuestro producto al 100%, a veces no sabemos exactamente qué es lo que queremos expresar acerca de una idea, de nuestro producto, de lo que queremos vender, pero tenemos que, en base a la experiencia, poder explicar que nuestro producto tiene tales cualidades, que son ciertos los términos de condiciones de uso del producto, que estas son las reglas bajo las cuales se puede perder la garantía, etcétera, ¿no? Entonces es importante siempre ser muy claros y de cierta manera hasta tenerlo como un patrón que se vaya practicando cliente con cliente. ¿Para qué? Para que siempre la información sea la misma una y otra vez entre uno y otro cliente. De esta manera evitamos inconsistencias y las reclamaciones son también después a futuro más fáciles de atender. Bueno, lo que sigue aquí, y es lo que mencionaba antes acerca de las preguntas. Tenemos que entender qué es lo que quiere nuestro cliente, pero ¿cómo lo vamos a entender? Pues es simple, haciendo preguntas que llamamos de clarificación. Esas preguntas no son otras preguntas diferentes a las de la noticia en general. Queremos saber qué, cuándo, cómo, dónde y por qué necesitas nuestro producto. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Para cuándo necesitas tu producto? ¿Lo necesitas ahorita? ¿Tienes algún proyecto dentro de 5 meses? ¿Sí? ¿Dónde lo necesitas? ¿Es algo, no sé, tal vez
¿Qué quieres que te entregue en este momento? ¿Lo quieres de regalo? Se lo puedo enviar a la persona a la que se lo puedes regalar o lo quieres regalar. ¿Lo puedes transportar? ¿Necesitas que te ayude con el transporte? Y otra que yo creo que es muy clave, el por qué necesitas el producto. Una vez que tenemos esas preguntas en general, podemos dar un mejor servicio. A lo mejor entendiendo el por qué, podemos decirle o dar un mejor consejo de qué producto le conviene, de toda nuestra gama de productos, cuál es el que más le conviene. ¿Sí? Entonces, importante hacer todos este tipo de preguntas para que también al momento nosotros de comunicarnos con el cliente también podamos ser más claros. Y esto nos lleva al siguiente tema, que es acerca de la efectividad de la comunicación. Debemos recordar que la comunicación se constituye de tres aspectos importantes, que es la verbal, la tonalidad y la fisiológica. La verbal es literal lo que se dice. Es exactamente la selección de palabras que tú utilizas y el contenido de nuestro discurso. La tonalidad va más al cómo lo dices, el tono de voz, la inflexión y el ritmo de la voz cuando tú estás hablando. Y la fisiológica son muchas de esas cosas involuntarias que nosotros hacemos cuando nos comunicamos, que es la expresión corporal, la inflexión en la voz y reacciones involuntarias. ¿Sí? Esto es bien importante saberlo manejar, ya que podemos decir, ¿sabes qué? No, lo más importante es la verbal, porque es lo que dices literalmente. Pero estamos hablando aquí del entendimiento de nuestro espectador, no tanto de lo que es, digamos, legalmente más eficiente. Entonces, aquí el aspecto más importante y más interesante es que lo que más va a recordar o lo que más va a expresar nuestro mensaje va a ser la comunicación fisiológica, el cómo, qué ademanes utilizamos, cómo decimos las cosas, si sonreímos, si estamos serios, si estamos con esta cara tratando de dar un mensaje. Todo eso va a cambiar independientemente de que tu mensaje en cuanto a tono y discurso esté muy positivo. Si tu expresión corporal indica una cosa diferente, vas a dar un mensaje diferente. Puede ser hasta inclusive cambiar de algo muy positivo a algo sarcástico. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando usamos nuestra expresión de voz, porque todas esas cosas van a hacer que nuestros clientes lo perciban. No lo vamos a decir literalmente, ellos lo van a percibir y a la larga eso va a tener un impacto muy negativo con ellos. Entonces mucho cuidado con ese aspecto. Y entonces aquí es donde entra la concentración. Evita problemas. Acuérdense que nuestra actitud es la manifestación física de nuestra conversación interna. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Muchas veces todo el mundo tiene problemas. Entonces a veces tenemos nuestra conversación interna en la que nos estamos acordando de que acabamos de atender un cliente que vino muy enojado, vino a reclamarnos y viene a hacer un pleito súper grande. Y luego viene otro cliente que pues no tuvo nada que ver y de repente pues tú tienes que mostrarle tu mejor sonrisa, ¿sí? Entonces es muy importante siempre tener la concentración, porque también dentro de esa conversación interna pues tú tienes tus problemas en la casa, de transporte, sociales, políticos, todas esas cosas tenemos que nosotros saber y aprender a dejarlas a un lado. ¿Por qué? Porque es muy importante que cada uno de nuestros clientes reciba un excelente trato, independientemente de si antes tuviste un cliente molesto, independientemente de si tú tienes problemas en casa, independientemente de si tu jefe es una mala persona. Sí, eso es muy independiente. Entonces, recuerden, al final de cuentas, la verdad siempre va a salir a flote. ¿Sí? Entonces, mejor aprendamos a dejar nuestra primera conversación en pausa, todo lo que está en nuestra mente, dejarlo un poquito a un lado, y siempre nuestra conversación segunda, que es con nuestro cliente, podemos ponerle mucha atención y siempre en concentración. Y bueno, ya para terminar este breve video, pues bueno, ¿cuáles son las expectativas y beneficios de realizar todo esto? Entonces, en el lado derecho, pues bueno, lo pongo de esta manera, es tan simple como ¿qué? Entonces, ¿cuál es nuestro beneficio?
Es tan simple como mostrar ganas de hacer las cosas. ¿Para qué? Para que nuestro cliente sepa que nos importa. Es tan simple como sonar confiado, para que nuestro cliente perciba que sabemos. Es tan simple como ser empáticos, para que nuestro cliente sepa que somos humanos, ¿sí? Y lo último, es tan simple como ser asertivos, para que nuestro cliente tenga siempre la seguridad de que todo está bajo control, ¿sí? Entonces son aspectos bien importantes que podemos llevar a la práctica en nuestro negocio el día al día. No es algo fácil, es algo que cambia y tiene que cambiar nuestra cultura laboral, que es algo que nos llevamos a la práctica, y entonces es una práctica de todos los días, que se tiene que realizar y desarrollar poco a poco. No va a pasar de un día a otro, son cuestiones culturales y como todo aspecto cultural toma mucho tiempo el poderlos instaurar y que puedan quedar de manera permanente, pero te aseguro que si tú como emprendedor, como dueño de una empresa o una pequeña empresa, desarrollas estos valores en ti mismo, vas a poder hacer que eso sea permeable hacia la gente que reporta para ti y para tu negocio. Y a lo largo esto se va a convertir en un gran beneficio para ti y para todos tus clientes. Bueno, y con esto pues llegamos al final de este video. Les agradezco mucho su atención, que se hayan quedado hasta el final. A veces escuchar palabras y palabras es un poquito tedioso, entonces les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final. Pasen un excelente día y felices negocios.